Mira atrás antes de bajar. Las señales suelen ser las más complicadas de entender. Una señal está hecha para advertir, pero si hubiera una señal que hiciera lo contrario, ¿qué harías? Supongamos que te subes a un colectivo. Es un corto viaje, no más de 15 minutos, nada fuera de lo común, solo el mismo y monótono paisaje que siempre contemplas día tras día. Cuando estás a punto de quedarte dormido del aburrimiento, te das cuenta de que estás a 2 cuadras de la parada en la que tienes que bajar. Te paras y caminas lentamente a la puerta trasera del colectivo, pero hay algo extraño. Encima de la puerta hay una frase: mira atrás antes de bajar. No es ningún anuncio, es algo que alguien escribió con una fibra. Es bastante vieja, algunas letras están borrosas, pero se puede entender la frase. Mientras sigues divagando sobre el significado, te encuentras a centímetros de tu destino de siempre. Atinas a apretar el botón que indica tu deseo de bajar, y el colectivo aminora su marcha poco a poco. Todavía pensando en la llamativa frase, tus pies bajan los escalones hacia la calle. Una vez abajo, sientes un escalofrío que recorre cada parte de tu cuerpo. Volteas rápidamente mientras el último tramo de la puerta se cierra. Logras ver una sombra asomándose y mirando hacia ti. ¿Seguirás la señal? Errores. Has cometido muchos de ellos, pero siempre te las has arreglado para escapar de las consecuencias. Hasta ahora. ¿Conoces ese destello por el rabillo del ojo? Ya sabes, ese movimiento en la visión periférica, fuera del alcance de la vista, y luego, cuando volteas a ver, no hay nada ahí. Esa ha sido una de las ocasiones en que has cometido un error. Esa sensación escalofriante de que estás siendo observado, de que cerca hay algo oscuro y siniestro que puede verte, es una advertencia. Decenas de años de instinto que corren por tu cuerpo te dicen que estás a punto de cometer un error. Ese inexplicable golpe, aquel corte fresco que no recuerdas haberte hecho, esas veces que despiertas sudando, gritando y respirando como si acabaras de correr un maratón y no sabes por qué, esas son las veces en las que casi te atrapan. ¿Qué son? Bueno, es difícil de explicar. Imagina tratar de explicarle a un ciego el color rojo. No se puede explicar realmente. Tienes que experimentarlo por ti mismo. Y no querrás experimentar eso. Te puedo decir que para ellos eres solo una cosa: comida. Y pueden mantenerte vivo durante un buen rato mientras comen. Probablemente has escuchado al menos un sonido inexplicable mientras lees esto. Tal vez no sea nada, pero a veces es uno de ellos tratando de abrirse paso, de encontrarte. Pero no lo harán, no a menos que cometas un error. Y cuando lo cometes, es como agitar un pedazo de carne frente a una manada de lobos hambrientos. A veces ellos no reaccionan lo suficientemente rápido, a veces sí. Ha habido tantas desapariciones sin resolver en cada siglo que es difícil saber cuántas de esas personas fueron víctimas de su propia especie y cuántas simplemente cometieron demasiados errores. Verás, cuando la gente está más preocupada por cometer errores es cuando más tienden a estropearlo todo. ¿Y cuáles son esos errores que se pueden cometer? Si te lo dijera, te asegurarías de no cometerlos más, y eso sería una verdadera lástima. Casi te atrapamos la última vez. Eran las 10 de la noche y Miriam estaba tranquilamente tumbada en el sofá frente al televisor cuando sonó el teléfono. Sin darle apenas tiempo a pronunciar un diga, una voz metálica y aguda, como procedente de un contestador automático, dijo: Funeraria al Santo Entierro le recuerda que le queda un mes de vida. Tenemos ofertas muy interesantes en nuestra web El Santo Entierro Blogspot. Entre ahora y benefíciese de un 5% de descuento adicional. La llamada se colgó. Miriam no daba crédito a sus oídos. ¿Qué clase de broma macabra era aquella? Era una broma de muy mal gusto, pensó. En cualquier caso, no quiso darle mayor importancia y volvió a tumbarse frente al televisor. Quizás si hubiese tenido 70 años y una salud delicada, aquella llamada le hubiese incomodado, pero a sus 38 le pareció de lo más absurdo. Había pasado algo menos de una semana desde el incidente, cuando nuevamente el teléfono sonó a las 10 en punto de la noche. Funeraria al Santo Entierro le recuerda que le quedan 25 días de vida. Tenemos ofertas muy interesantes en nuestra web, elsantoentierroblogspot.com. Entre ahora y benefíciese de un 5% de descuento adicional. Esta vez fue ella quien colgó el teléfono antes de que el mensaje concluyese. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién podía ser tan retorcido? Descolgó nuevamente y buscó en la memoria del teléfono desde qué número la habían llamado.
Tomó un bolígrafo y empezó a copiar los números. 966666666. Miró nuevamente el teléfono con la expresión desencajada. Era correcto. ¿Qué demonios de teléfono?, pensó. Marcó lentamente los números y esperó. El mensaje de la operadora no se hizo esperar. No existe actualmente ninguna línea en servicio con esta numeración. Aquella tontería estaba empezando a molestarle. Era, cuanto menos, desagradable, y el hecho de que el teléfono no existiera todavía la inquietaba un poco más. Respiró hondo y recapacitó. No podía dejar que aquella estupidez la incomodara de esa manera. Eso era cegueramente lo que pretendía el artífice de tan retorcida gracia. Así que, con los ánimos renovados, volvió a sentarse plácidamente frente al televisor. Durante unos días, Miriam se olvidó por completo de aquello. El día a día de la oficina era bastante frenético en aquella época del año, y para cuando llegaba a casa, era tan tarde que solo le apetecía tumbarse en el sofá con un bol de ensalada y una pieza de fruta. Aquel día, la calma se vio interrumpida nuevamente a las 10 en punto, al sonar el teléfono. Sí, diga. Funeraria al Santo Entierro le recuerda que le quedan 20 días de vida. Llame ahora y podrá beneficiarse de nuestra oferta especial 2x1. Visite sin falta nuestra web elsantoentierroblogspot.com. Seguro que encontrará todo lo que necesita. Aquello ya pasaba de castaño oscuro. Había dejado de ser una broma para convertirse en una auténtica pesadilla. Volvió nuevamente a mirar en la memoria del teléfono desde qué número la habían llamado. Por segunda vez, el número que aparecía en la memoria era el mismo de antes. 966666666, un número inexistente y cuanto menos inquietante. Ahora empezaba a estar nerviosa, intranquila. No es que creyera el contenido del mensaje, pero empezaba a afectarle. La única pista que podía seguir era la famosa web que se mencionaba en el mensaje, elsantoentierroblogspot.com. Así que se fue hacia el ordenador, lo encendió y escribió el nombre de la web, elsantoentierroblogspot.com. Ahí estaba. Jamás en su vida habría entrado por placer en una web así. Una bienvenida un tanto peculiar adornaba la página inicial de aquella web. Los servicios funerarios del Santo Entierro esperan que el catálogo de productos aquí expuestos sea de su agrado. Les deseamos una feliz navegación. Una feliz navegación, susurró. Hay que ser retorcido. Miró la parte de abajo de la página y vio que había un contador que marcaba el número 05864. Luego recorrió todas las secciones de la web, tratando de encontrar algo que le diese una pista. Finalmente, vio al pie de la página un teléfono y una dirección de correo. Real Ilustre Funeraria del Santo Entierro, calle Bar Milagros 16, Madrid, 91-272-6059, email, elsantoentierro@elsantoentierro.com. Decidió llamar al número y probar, pero, tal y como se temía, el mensaje de la otra vez se repitió. No existe actualmente ninguna línea en servicio con esta numeración. También probó enviar un mail pidiendo explicaciones, y en breves instantes, obtuvo una respuesta. Estimada Miriam, su número personal es el 058640. Ahora que ya ha cogido número para su entierro, le rogamos escoja el féretro y los arreglos florales que desee para tan feliz acontecimiento. Gracias por su interés en nuestros servicios. Atentamente, Santo Entierro Sociedad Anónima. Maldita sea, exclamó, levantándose de un brinco. Esto no puede estar pasando en realidad. Empezó a dar vueltas por todo el salón, mordiéndose las uñas. ¿Cómo podía parar aquel sinsentido? ¿Habría algún modo de averiguar quién estaba detrás de todo aquello? Seguro que la policía tendría más de un caso de ese tipo en sus expedientes resueltos. A la mañana siguiente, se pidió el día libre y se acercó a la comisaría del barrio. Tras más de media hora de conversación con el jefe de policía, Miriam decidió mostrarle la web en cuestión. Escriba, elsantoentierroblogspot.com. El hombre, no sin cierta desconfianza, tecleó aquella dirección. La respuesta no se hizo esperar. The website cannot be found. No puede ser. Seguro que ha tecleado algo mal. Vuelva a probar. El jefe de policía la miró con paciencia y volvió a teclear de nuevo la dirección, elsantoentierroblogspot.com. The website cannot be found. Mire, señora, probablemente no ha sido más que una broma de mal gusto. Vuelva a casa y tranquilícese. Seguro que si no se han cansado ya, lo harán en breve. Pero le juro que ayer entré en esa web. Sí, yo no lo dudo, pero ya ve. Déjelo estar, de verdad. Y ahora, si me disculpa, tengo mucho trabajo. Miriam volvió a casa cabizbaja.
Quizás tenía razón el policía, y ya se habían cansado. Era probable que, tras su entrada en la web, la hubiesen hecho desaparecer sin más. Si lo pensaba fríamente, lo ocurrido no era tampoco tan grave. Si no llamaban más, aquello no pasaría de ser una mera anécdota curiosa que contara a sus nietos en las noches de invierno. Pasaron 10 días, y Miriam consiguió olvidarse del suceso totalmente. El teléfono no había vuelto a sonar y la web en cuestión parecía estar desactivada. Aquel día estaba especialmente cansada. Llegó a casa sobre las 9, se puso el pijama y, tras mordisquear una manzana verde de las que quedaban en la nevera, se dirigió a la cama. Ya había apagado la luz cuando el teléfono sonó. Tan solo le quedan 10 días de vida y aún no ha reservado su ataúd. ¿Acaso prefiere la incineración? Seguimos estando a su servicio en el santoentierroblogspot.com. Miriam empezó a chillar y un ataque de pánico hizo mella en su ser. Le faltaba el aire, notó que la vista se le nublaba y el corazón aceleraba sus latidos de forma alarmante. Cayó desplomada sobre la alfombra de su habitación. Abra los ojos. ¿Me oye, señora Díaz? Si me oye, intente contestar. Tenía frío y le dolía la cabeza. Trató de abrir los ojos, y al hacerlo, descubrió que una luz intensa le enfocaba. ¿Me oye? Sí, respondió medio aturdida. Está usted en el hospital. Perdió el conocimiento y lleva 5 días inconsciente. ¿Cómo? La portera de su bloque fue quien nos avisó. 5 días. Sí, 5 días. Solo quedan 5 entonces. Perdón, creo que no la entiendo. Solo quedan 5. ¿Qué? Mi teléfono, la funeraria, balbuceó con voz angustiada. No sé de qué me habla. Mire, trate de calmarse. Hemos de hablar. ¿Hablar? Sí, verá, tras la caída le hemos realizado un escáner y hay algo que no va demasiado bien. ¿Qué no va bien? No sabemos si ya estaba ahí o lo ocasionó la caída, pero debe usted saber que tiene un edema en el lóbulo frontal derecho. ¿Un edema? Bueno, a veces acaban por desaparecer, pero es una situación delicada. ¿Delicada? Miriam se echó a llorar. La dejaré un rato sola. Trate de descansar. Vale, dijo el médico mientras salía de la habitación. Miriam estaba aturdida. Era demasiada información de una sola vez. Su cabeza era incapaz de procesar lo sucedido. Mientras daba vueltas a lo que había dicho el doctor, el teléfono de la habitación sonó. Miriam lo miró durante unos segundos, aterrada, pero como siempre, lo descolgó y lo acercó a su oído. ¿Va a querer el ataúd de caoba o de pino? ¿Servicio básico o premium? Tan solo le quedan 5 días y no tiene tiempo que perder. Miriam nunca salió viva de aquel hospital. Cuenta la leyenda que a todo aquel que ose entrar en la web de esa extraña funeraria, corre el riesgo de que se le asigne un número. Viene por mí, lo sé. No puedo evitar pensar en lo que me hará cuando llegue. Lo siento cada vez más cerca. Está frente a la puerta de mi casa. No tarda en entrar a mi cuarto. Espero que nadie cometa el mismo error que yo. Lo puedo ver por el espejo. Adiós. Todo comenzó por una USB. Hacía ya mucho tiempo que había querido una. Anteriormente, había tenido una Kingston negra de 4 GB, la cual fue robada. Antes de esa, tenía una Kingston algo vieja y gris de tan solo 525 MB. Debido a mis deberes escolares, me vi en la necesidad de ahorrar para una nueva. Como es común, semanalmente mis padres me dan 100 pesos, los cuales tengo que distribuir entre salidas y comidas de toda la semana, por lo cual me quedaba poco dinero para guardar, y tardaría mucho tiempo. Una tarde, mientras caminaba por el parque con mis amigos, estábamos hablando de ese tema. Algunos me decían que no me preocupara, que con algo de tiempo conseguiría el dinero. Otros me ofrecían prestarme el dinero y que luego se los pagara. Unos últimos intentaban convencerme de que no era completamente necesario, que simplemente me mandara los trabajos a mí mismo por correo y listo. Yo iba con la cabeza baja, ya que me estaban haciendo divagar con tantas ideas que no lo soportaba. Entonces vi un destello por el camino junto al bebedero. Me regresé discretamente con la excusa de que debía tomar agua, y me agaché para abrocharme las cintas. Una vez abajo, pude reconocer el objeto brillante. Era una memoria USB de 2 GB. La recogí sin decir nada porque, entre nosotros, se aplica la ley de si lo encuentras y lo anuncias, se te quita y se deja ahí.
Me la guardé en la bolsa del pantalón. Cuando llegué a mi casa, lo primero que quise hacer era checar el contenido de la USB, así que tomé la laptop y me encerré en mi cuarto. Al revisar la memoria, había un archivo con extensión exe y no se me hizo raro, ya que pensé que eran vídeos o algo similar. Cuando ejecuté el programa, me salió una advertencia rara de Windows, como cuando sale que el programa no se puede ejecutar, pero parecía en otro idioma que no había visto antes. Tenía solo 2 botones con garabatos, uno terminaba en 3 puntos y otro en un signo de exclamación. Dedujé que el de los 3 puntos significaba continuar, así que le di clic. Fue el peor error de toda mi vida. El programa comenzó. Era un juego estilo Final Fantasy combinado con Dragon Ball Z, o sea, de peleas, solo que en Flash. Tenía gráficas peores que las del mismo juego para Nintendo DS. No le di importancia y seguí jugando, ya que pensé que algo debía tener de interesante. En la pantalla de elegir personaje, había personajes que no había visto en ningún juego. Había unos con una apariencia bastante fuerte, unos que se veían débiles, y uno que estaba en sombras. A pesar de las sombras, se distinguían 2 cuernos de su cabeza, y no lo podía escoger. Así que escogí al que mejor se veía. Cuando elegí mi personaje, apareció una advertencia en español que decía: tienes 3 oportunidades. Si fallas, tu vida estará en peligro y nada podrá salvarte. Cuando leí este mensaje, intenté salir del juego inmediatamente, pero no pude, ni siquiera iniciando el administrador de tareas. Entonces me di cuenta de que la única manera de cerrarlo era terminar el juego. Decidí aceptar, y para mi sorpresa, mi oponente era el personaje de las sombras. Tenía un aspecto parecido al de un dragón, solo que caminando como humano. Era tan horripilante que con solo verlo te daban náuseas. Era una pelea al que gané 3 de 5 caídas. Comencé a atacar al monstruo, el cual parecía estar congelado. Yo pensé, pan comido, no hay razón para asustarse si no va a hacer más que quedarse parado. Acto seguido, le gané el primer asalto. Cuando comenzó el segundo, algo había cambiado. No podía decirlo bien, pero parecía que mi oponente se había fortalecido y que mi personaje se había desgastado un poco. No le di importancia y comencé a golpearlo, pero el juego estaba más lento. Bueno, al menos eso pensé, hasta que vi que el enemigo se movía con normalidad. Pensé que esto se debía al desgaste de la batalla anterior, pero misteriosamente, yo también me sentí agotado. No me importó y seguí peleando. Gané con dificultad, así que me quería sanar o algo así, pero en el juego no se podía. Cuando comenzó la tercera ronda, el cambio era más notorio. Mi personaje se veía viejo, y el enemigo mucho más poderoso. Cuando el combate comenzó, yo me movía en cámara más lenta que la anterior, y no me pude defender de un solo ataque del enemigo. Con 2 o 3 ataques, mi personaje ya estaba derrotado, y apareció otro mensaje que decía, solo 2 vidas más. Esto me espantó, pero pensé, ha de ser para el game over, así que no importa. En la siguiente ronda, mi personaje tenía los huesos casi marcados y se movía más lento, como si estuviera tratando de correr en agua. Parecía que mientras yo me debilitaba, mi enemigo se fortalecía cada vez más. De 2 golpes fui derrotado, y me apareció un mensaje que decía, última vida. Cuando la última ronda comenzó, mi personaje parecía no tener vida. Había recuperado su fortaleza, eso pensé, pero sus ojos se veían blancos y sin vida. El enemigo, en cambio, tenía ojos superrealistas, como si fueran ojos de serpiente real. El fondo también cambió. Antes era un dojo, pero en esta ronda parecía una pared llena de líquido rojo. Parecía que tenía arañazos que decían, no pierdas y no termines como nosotros. Entre los contrastes del líquido rojo, se divisaban líneas que no pude ver al principio. Mi personaje se volvió a mover normalmente y con gran resistencia. El enemigo parecía completamente real, como si estuviera fuera de la pantalla. No se defendía de ningún golpe, parecía que solo hablaba. Poco a poco me fui dando cuenta de que con cada golpe que le daba, las líneas del fondo se comenzaban a clarificar más y más, hasta que tomaron la forma de cerebros y corazones humanos. Me quedé sin palabras. Cuando le iba a dar el último golpe, la pantalla explotó, como si todo el daño que le hubiera hecho se revirtiera. Líquido rojo a mi alrededor. El enemigo se me acercó, y con un solo golpe, mi cuerpo salió volando hacia afuera de la pantalla, con la excepción de mi corazón y mi cerebro. Me quedé en shock. Después de esto, salió un cuadro de texto en el cual decía, te quedan 3 días de vida. No importa dónde estés, te encontraré y te desviviré.
Acción seguida, la pantalla se cerró y se reinició la laptop. Yo seguía sin decir nada. Cuando se volvió a abrir, el archivo estaba dañado, como si solo se pudiera abrir una vez. Eso fue un viernes, y el lunes siguiente no teníamos clases. Yo decidí no darle importancia y seguir con mi vida normalmente. Todo iba bien hasta que noté que me sentía seguido y mirado a todas horas. Pensé que solo era paranoia, que nada de eso pasaría. El domingo, mi paranoia había aumentado al grado de ver y oír cosas. Yo no podía creerlo, así que me encerré hasta las 2 en mi cuarto. Entonces comencé a oír pasos, pasos que no podían ser oídos por mis padres ni mi hermana. Pasos que significaban mi desvivir. Pasos fríos y sin vida. Pasos que solo yo podía escuchar. Entonces comencé a escribir esto. Si alguien encuentra esto, le pido que por nada del mundo abra el archivo exe. Los recordaré desde el fondo del juego.